Pues bienvenidos a nuestra primera reunión. Y hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que durante las próximas semanas voy a estar desarrollando un tema. Y esta serie yo le he titulado Nunca estás solo. A ver, voltee con el que tiene cerca al lado de usted y dígale, nunca estás solo. Dígale, nunca estás solo, nunca estás sola. No, y menos en esta cuarentena, ¿verdad? Tenemos a todos metidos ahí en la casa. Nunca estás solo. Entonces, a lo largo de las próximas semanas, quiero desarrollar este tema en el cual he estado meditando. Y este domingo comenzamos esta serie de estudios, Nunca estás solo. Y lo vamos a estar desarrollando durante las próximas semanas. Les pregunto, ¿alguna vez han sentido esa horrible sensación de que nadie te entiende? ¿Nadie te comprende? No, nadie me quiere, todos me... ¿De acuerdo? ¿Alguna vez, no, hemos sentido esa sensación horrible de que no nos comprenden, de que no hay nadie que nos pueda entender, que pueda entender la situación? Y esa sensación se llama soledad, porque soledad no significa solamente no tener a nadie. Puedes estar ahí metido en tu casa con un chorro de personas, pero cuando empiezas a sentir que no hay alguien que entienda, que te comprenda, ese sentimiento se llama soledad. Pero a través de estas semanas te voy a invitar y juntos vamos a reflexionar en el libro de Juan, del apóstol Juan. Vamos a estar meditando y reflexionando en el libro de Juan algunas historias que Juan nos narra. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Todos los versículos en esta mañana los estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 20, versículo 31 dice, desde el 30, vamos a leer 30 y 31. De hecho, yo tengo como subtítulo propósito del libro. Dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. El libro del apóstol Juan, dice, aquí nos está dando el propósito, dice, Dios hizo muchas señales, Dios hizo muchos milagros, las cuales no alcancé a contemplar, a registrar en todo este libro. Pero las que pude plasmar y que pude escribir, las escribí, y aquí está diciendo el apóstol Juan, para que ustedes sigan creyendo. Voltea con el que tiene cerca de ti y dile, sigue creyendo, sigue creyendo. Dice, estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. ¿Y creyendo qué? Que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por medio del poder de su nombre. Entonces la vida abundante que Dios nos ofrece, porque te acuerdas que la Biblia dice que Dios ha venido para que tengamos vida, pero vida ¿cómo? Abundante. La vida abundante la podemos disfrutar y ocurre cuando creemos. Cuando creemos, entonces podemos disfrutar de la vida abundante. Y es cuando vemos soluciones más allá de nuestra sabiduría. Cuando creemos, Dios nos permite ver soluciones aún más allá de nuestra poca o escasa sabiduría. Creer tiene que ver con poner toda nuestra confianza en Dios. Y Juan, y vamos a estar estas semanas viendo y estudiando el libro del apóstol Juan, porque Juan nos relata varios milagros, varias señales. El libro de Juan siempre se estudia aparte. De hecho, cuando estudias una manera sistemática la Biblia, siempre estudias primero los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, y el evangelio de Juan siempre se estudia aparte, porque Mateo, Marcos, Lucas son muy similares, pero Juan tiene una característica bien especial, tiene una carga teológica más fuerte, pero también el libro de Juan registra muchas señales y milagros que los otros evangelios no registran. Y Juan mismo nos está diciendo el propósito por el cual escribió el libro. Dice, yo escribí y plasmé estos milagros y estas señales para que nunca dejen de creer, para que continúen creyendo. Y de hecho dice, hay muchas historias que no se plasmaron, pero las que sí se plasmaron es para que tú continúes creyendo. Uno, que Jesús es el Mesías,
que Él es el Hijo de Dios y que al creer podamos tener vida. Dice ahí, por el poder de su nombre. Entonces, Juan nos relata varios milagros que nos ayudan a recordar que nunca estamos solos. A ver, repita después de mí: nunca estamos solos. Una vez más, nunca estamos solos. ¿Usted lo cree? Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Y no es precisamente que un mundo nos vigila, ¿verdad? Sino que nunca estamos solos. Es una de las promesas que dijo Jesús. Una de las últimas promesas que nos dio y que dio a sus discípulos están registradas en Mateo 28. He aquí, yo estaré ¿con quiénes? Con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces el Evangelio de Juan está escrito para recordarnos que nunca estamos solos. Ahora, quiero hablarte un poquito, esta es la introducción, quiero hablarte un poquito acerca de Juan. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Bueno, lo escribió el apóstol Juan. El apóstol Juan, cuando escribe su Evangelio, ya es un anciano. Aproximadamente pasaron entre 40 y 60 años desde que caminó con Jesús. O sea, ya pasaron, pongamos un promedio, unos 50 años. Cuando él empieza a escribir el Evangelio de Juan, ya es una persona grande, aproximadamente tendrá entre 70 y 80 años cuando empieza a escribir el Evangelio. Más bien tiene casi 80 años. Han pasado casi 60 años de aquellos años en los que él caminó con Jesús. Y es cuando escribe su Evangelio y es como que Juan empieza a recordar esas historias como si habían sido ayer. En este momento en que Juan escribe el Evangelio, él está pastoreando un grupo de seguidores en Éfeso. Hay un grupo de seguidores de Cristo en Éfeso, entonces en este momento él los está pastoreando y les comienza a narrar, les comienza a explicar y todas esas vivencias que tuvo con Jesús. Y entonces Juan empieza a recordar aquella vez cuando Jesús lo llamó. De hecho, así empiezan los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Primero es cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero más adelante empieza a narrar cuando Dios lo llamó. Entonces el Evangelio de Juan, cuando él lo está escribiendo, ya todos sus amigos que habían sido los discípulos, todos ya murieron. El único sobreviviente de los 12 es Juan. Algunos los arrestaron, otros los decapitaron, otros como Pedro los crucificaron, los persiguieron, pero aquí ya murieron todos. Solamente de los 12 discípulos, solamente queda Juan con vida cuando escribe este Evangelio. Ya es adulto, ya es anciano. Todos murieron. Y Juan sabe que también él está a punto, que no le queda a punto de partir, que quizás no le quedan muchos días sobre la tierra, y decide recopilar las historias, los milagros de Jesucristo. En ese tiempo, cuando Juan empieza a escribir su Evangelio, ya están en circulación Mateo, Marcos y Lucas. Ya estaban en circulación. Recordemos que no tenían Biblia como nosotros, sino eran en rollos, eran en pergaminos. Y entonces en estos tiempos el apóstol Juan que empieza a escribir. Ya se escribió Mateo, Marcos y Lucas, pero él quiere dar un toque especial. Él quiere recordar, sabe que le quedan pocos años, está pastoreando un grupo de seguidores de Cristo ahí en Éfeso, y entonces él empieza a plasmar aquellas historias. Hay muchas historias que están en Juan que no las encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. O hay unas que sí se repiten, pero les da un toque o añade detalles especiales. Entonces Juan decide recopilar la historia que él vivió con Cristo, pero decide hacerlo un poco diferente, con un toque distinto. Decide contar historias que Mateo, Marcos y Lucas quizás no tocaron. Decide añadir más detalles. Y el Evangelio de Juan es como un muestrario de señales y de milagros de Jesús. Es una característica especial del Evangelio de Juan. Es como si fuera un muestrario de señales y de milagros, que no son todos los que hizo. Acuérdate que aquí acabamos de leer que dice que hicieron muchas más
que no habrán libros que alcancen a contener todos los milagros o las obras que hizo Cristo. Pero dice, las que yo escribí, las que plasmé, son para ayudarte a ti y a mí a creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios y que hay vida cuando creemos en su nombre. Entonces, él empieza, es como un muestrario, y vamos a ver a lo largo de estas semanas estas historias, sobre todo que son señales y son milagros. Ahora, entonces, estamos saliendo de un periodo larguísimo de encierro, ¿verdad? Gracias a Dios ya estamos saliendo de ese periodo, pero aproximadamente fueron 6 meses donde bien encerrados, y nunca habíamos experimentado tanto encierro, ¿verdad? Nunca. Jamás, quizás algunos los habíamos leído en los libros de historia, quizás con la peste bubónica o algo lo leíamos en los libros de historia, pero jamás habíamos vivido un encierro tan grande. No, ni siquiera yo creo que ni siquiera las mamitas, después de dar a luz, que están ahí en un ratito de encierro, o sea, nunca habíamos vivido un encierro tan grande como el que acabamos de vivir, donde millones de personas en todo el mundo con este asunto del distanciamiento social. De llegar a tal grado, no sé si ustedes vieron las noticias, en China, en algunos departamentos llegaron a soldar las puertas por afuera para que no pudieran salir. ¿Y te imaginas? O sea, que te soldaran ahí las ventanas, las puertas de tu casa para obligarte a no salir. Bueno, a ese grado en algunos puntos de China lo hicieron, o como en algunos países de Sudamérica, ¿no? Como Perú, que la gente cuando iban, la gente los veía en la calle y salía el ejército y los arrestaban, los llenaban de manguerazos, los golpeaban. Entonces, nunca habíamos vivido esto de distanciamiento, tanto tiempo de encierro. ¿Y sabes qué es lo que trajo tanto distanciamiento? Trajo sentimientos terribles de desesperación, de depresión, de soledad. Y hay un estudio que hizo un hospital en Dallas, Texas, y encontró que la soledad es tan peligrosa y tan dañina como fumar 15 cigarros al día. El estudio, el Hospital Parkland, aquí lo tengo, el Hospital Parkland en Dallas, Texas, hizo 2 estudios, y te quiero hablar de esos 2 estudios, pero uno encontró que la soledad es tan dañina como casi el equivalente a una persona que fuma 15 cigarros diarios. Y dice, este estudio dice que puede provocar esos sentimientos de depresión, de desesperación, de soledad, puede llegar incluso a provocar demencia, problemas cardíacos, provoca que el sistema inmunológico se debilite, incluso en algunos casos ha llegado a provocar Alzheimer. Y este mismo hospital hizo otro estudio, se dio cuenta el año pasado, en el 2019, llegó un momento donde ese hospital que está en Dallas, Texas, el Hospital Parkland, llegó un momento donde cada día, todos los días, sus salas estaban repletas, o sea, no cabía ninguno más. Empezaron el director del hospital empezó a hacer un estudio, una investigación para ver quiénes eran los pacientes más frecuentes. Entonces empezaron a ver los historiales y se dieron cuenta que 80 personas eran como que clientes frecuentes, ¿no? Que estaban ahí casi, o sea, vivían más en el hospital que en su casa. Encontraron que 80 personas eran pacientes bien frecuentes. Entonces hacen un estudio y quieren saber por qué esas 80 personas son tan frecuentes. Ahora, porque ese estudio le costaba millones de dólares la atención que daba. Entonces quiere empezar a eficientar sus servicios y porque siempre están repletas sus salas. Entonces hace estudios, identifican que hay 80 personas que están ahí bien constantes, y mientras hace el estudio identifican que manda grupos para que vayan, los visiten, les hagan encuestas, y encontraron lo siguiente. Descubrieron que los pacientes que más concurrían sus salas eran 80 personas, que la mayoría de ellos tenían una característica: vivían solos.
Otra característica que tenían era que se sentían aislados. Algunos habían sido abandonados por sus familiares. Y entre las preguntas descubrieron que el hospital les ofrecía un sentimiento de atención. Que el hospital les ofrecía un sentimiento, los hacía sentir que había alguien que se preocupaba por ellos. Les daba sentimientos de atención, de protección, de cuidado y de bondad. Prácticamente lo que descubrieron era que esos 80 personas vivían solos y decían, pues de estar aquí solo a irme al hospital. Iban al hospital porque ahí sentían que había alguien que les interesaba, que se preocupaba por ellos. Fue lo que descubrió el Hospital Parkland de Dallas, Texas. Y esta serie le he titulado Nunca estamos solos. Y este primer mensaje quiero hablarte de pequeños milagros. Juan quería que tú y yo supiéramos, al escribir él su evangelio, Juan quería que tú y yo supiéramos que hay alguien que se preocupa por nosotros. ¿Sabías tú que hay alguien que se preocupa por ti? Y yo sé que quizás puedes tener a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, pero hay alguien más grande, más fuerte, más poderoso que se preocupa por ti. ¿Lo sabías? Y hoy el Señor nos lo quiere recordar. Y Juan, al escribir su evangelio, es como nos está diciendo, hey, hay alguien que se preocupa por ti. A Dios le importan tus asuntos. A Dios le importa tu situación. Dios te va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Entonces, te pregunto, ¿crees que le importas a Dios lo suficiente? ¿Crees que le importas a Dios lo suficiente? Vámonos a Juan capítulo 2 y vamos a ver la primera historia. Y en esta serie que se llama Nunca estamos solos, el mensaje el día de hoy le he llamado Pequeños Milagros. Pequeños Milagros. Vámonos a leer una historia que está en Juan capítulo 2, versículo 1, del 1 al 3. Dice, al día siguiente se celebró una boda. ¿Qué estaban celebrando? Una boda. En la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. Y también fueron invitados a la fiesta, ¿quiénes? Jesús y ¿quiénes más? Sus discípulos. Entonces, vamos a poner ese contexto. Está empezando el evangelio, está empezando casi su narración. Juan en el capítulo 1 se encarga de afirmarnos la deidad de Cristo. Se encarga de recordarnos cómo fue que Dios lo llamó y cómo llamó a los demás discípulos. Y apenas viene el capítulo 2 y comienzan las historias. Recuerda, el evangelio de Juan lo escribió para ayudarnos a recordarte a ti y a mí que nunca estamos solos, que tenemos un Dios que le importa y aún hace pequeños milagros. Porque le importamos y porque Él siempre quiere ayudarnos. Entonces aquí viene la primera historia. Dice, al día siguiente, dice que hubo una boda en las aldeas de Canaán. Invitaron a María. ¿Quién era María? La madre de Jesús. Pero también invitaron a Jesús y a sus discípulos. Entonces es una boda. Jesús está en una boda con su madre y sus discípulos. Ahora déjame explicarte un poquito cómo celebraban la boda los palestinos de aquella época. Nosotros en nuestra cultura celebran las bodas, duran por mucho 8 horas. Quizás habrán allá ya los más aventados se echan casi el día entero, ¿no? Y luego se echan la post-party, la pre-party. Pero los palestinos, ¿sabes cómo celebraban las bodas? Llegaban a durar hasta 7 días. Llegaban a durar hasta 7 días las bodas. Y entonces se esperaba que la comida y la bebida durara ese mismo tiempo. O sea, ¿te imaginas tener comida y bebida suficiente para tu boda? Sí, para unas 2-3 horas, sale carísimo. Ahora para tenerlos ahí 7 días. Dice, entonces los palestinos así celebraban sus bodas. Duraban, no todas, pero algunas llegaban a durar hasta 7 días, o sea, una semana completa. Y se esperaba que tanto la comida como la bebida duraran esos 7 días. Entonces te estoy poniendo un poquito en el contexto.
Entonces están en una boda, versículo 3 dice, durante la celebración hubo un problema. ¿Y cuál fue ese problema? Se acabó el vino. Y no era el Bacardí. Se acabó el vino. Un problema. Porque si la boda iba a durar 7 días, se esperaba que la bebida y la comida duraran los mismos 7 días. No sabemos aquí, pero quizás apenas era el primer día. Entonces Jesús está en la boda, está con su madre, con sus discípulos, y María le presenta un problema a Jesús. Y va y se acerca con Jesús y le dice, oye, se quedaron sin vino. Ahora, parece ser que es un problema de poca importancia, ¿no? Por lo menos para Jesús, el que viene a sanar enfermos, el que viene a resucitar muertos, el que viene a salvar al mundo, el que en una boda se les acabó el vino, pues es como un problema menor, ¿no? Se le presenta el problema, parece ser un problema de menor importancia, porque aún no había llegado el momento en el cual Jesús mostrara sus poderes, sus milagros al mundo. Más adelante vamos a ver que sana enfermos, resucita muertos, hace milagros de multiplicación. Pero en este momento María solicitó la ayuda de Jesús. Ahora, ¿de quién habrá sido la culpa de que se haya acabado el vino tan pronto? Digamos que la boda duraría 7 días y aquí van el primer día. ¿De quién creen que habrá sido la culpa? Alguien tuvo que haber sido el culpable, ¿no? Porque la comida y la bebida tuvo que haber durado los 7 días. ¿Quién habrá sido el culpable? A lo mejor el organizador, ¿no? No hizo bien las cuentas, o a lo mejor se le olvidó hacer el pedido y solamente pidió poquito, o a lo mejor llegaron más invitados de los que se esperaban, ¿no? A lo mejor invitaron a cierta cantidad de personas y llegaron mucho más de los que se esperaban y entonces se les acabó rápido el vino. A lo mejor nada más habían invitado a María, pero María se llevó a Jesús y Jesús se llevó a sus discípulos. Algo ocurrió. La Biblia no dice de quién fue el problema, pero pudo haber sido del organizador, pudo haber sido de la familia que hizo malas cuentas, pudo haber sido que invitaron a 100 y llegaron 500, pudo haber sido de los mismos invitados que pidieron doble y triple porción. Podemos imaginarnos muchas, ¿no? No sabemos cuál fue el motivo de la escasez, pero hubo un problema. ¿Cuál era el problema? Se acabó el vino. Se acabó el vino. Vámonos al versículo 3. Dice, durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, hey, se quedaron sin vino. María va y le presenta una necesidad a Jesús. ¿Cuál era la necesidad? Se quedaron sin vino. Alguna vez, bueno, les voy a contar yo esta historia, quizás alguna vez le ha pasado. Hace varios años estábamos nosotros viviendo en la Sierra Sur de Oaxaca, pastoreando una iglesia. Y venimos 2 veces aquí a visitar a nuestra familia y nos regresábamos. Y a mí me gustaba viajar en la madrugada porque estaba mi hija pequeñita y así se iba dormida. Entonces es un viaje de aquí a donde vivíamos en Pluma Hidalgo, Oaxaca, un viaje de aproximadamente 13 horas. Nos íbamos primero hasta la ciudad de Oaxaca, atravesamos la ciudad y empezamos a subir 6 horas más en la sierra. Me gustaba viajar de noche, pero tenía como medio tanque de gasolina. Dije, bueno, ahorita en la autopista, por ahí hay una gasolinería y le echamos. Empezó a pasar una, dije, todavía más adelante. Y por desidia o descuido, recuerdo que pasamos Puebla, pasamos creo Tehuacán. Y se me olvidó, ¿no? Yo iba concentrado, manejando, eran como las 2 de la mañana. Y de repente me empieza a prender el foquito de la reserva. Teníamos una camioneta, una EcoSport, y dije, no le puse gasolina. Bueno, ahorita aquí aparece ya una gasolinera. Y más adelantito voy viendo que dice,
ya ven que hay los letreros y te dice, próxima gasolinería, 80 kilómetros. No, y empecé a hacer mis cuentas. Bueno, la reserva son como 5 litros aproximadamente. Esta camioneta gasta como 10 kilómetros por litro. No me va a dar. Y ahí, y volteé a ver mi esposa y mi hija, solamente teníamos una dormida. Dije, ¿qué voy a hacer si nos quedamos aquí sin gasolina en la madrugada? No. Hice una de las oraciones que podrían ser sin importancia, pero dije, Señor, haz que rinda esta gasolina, no permitas que aparte estábamos paniqueados porque habíamos visto, mi suegro me había dicho, no viajes en la noche porque es peligroso y luego están... Pero me gustaba viajar de noche porque así mis hijas iban dormidas y no se mareaba. Y yo iba todo paniqueado. Dije, ¿y si me paro y luego viene y nos hacen algo? Y hice unas oraciones y le dije, Señor, ayúdame que esta gasolina me rinda, que no se me acabe y que pueda llegar hasta la próxima gasolinería, porque si no, no sé qué voy a hacer. Aparte, usted sabe que en la autopista, la mayor parte del tiempo, sobre todo pasando Tehuacán y por esa zona, pues no tiene señal. ¿Y qué voy a hacer? Ahora, podríamos pensar, bueno, Dios tiene cosas mucho más importantes, ¿no? Que hacer que a un descuidado, no se le acabe la gasolina, ¿no? Tiene cosas más importantes, tiene que sanar enfermos, tiene que resucitar muertos, tiene como para estar atendiendo el problema de un descuidado que no le echó gasolina a tiempo. Pero yo hice la oración y dije, Señor, tengo a mi familia, ayúdame, yo sé que fue un descuido mío, pero que me alcance la gasolina. ¿Y qué crees que pasó? Me alcanzó la gasolina. Milagrosamente yo sufrí, apagué todo, apagué el radio, apagué todo. Dije, voy a tratar de cuando habían como bajaditas, trataba que el carro se fuera solito. Y Dios hizo un pequeño milagro, porque una reserva no te alcanza 80 kilómetros, pero Dios hizo un milagro. Ahora, esta historia te la cuento porque es como un pequeño milagro. Parece ser un problema insignificante, ¿no? O sea, podemos pensar, bueno, Dios tiene cosas mucho más interesantes, más importantes que suplir el vino a una boda por algún descuidado, ¿no? Alguien tuvo que tener la culpa de que se acabó el vino. Quizás el organizador se descuidó, quizás invitaron de más, pero alguien tuvo la culpa, fue un descuido. El problema es que María le presenta esa necesidad a Jesús y le dice, se acabó el vino. Y vamos a ver qué contesta Jesús. Vamos al versículo 4. Jesús le contesta, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Y si Jesús te dice eso, estamos en problemas, ¿verdad? Señor, se me va a acabar la gasolina. Ese no es mi problema, ¿no? Tu problema para que no le... ¿Qué le contesta? María viene y le presenta esta necesidad. Hijo, se les acabó el vino. Échales la mano, ¿no? Ahora, Jesús todavía sigue siendo el hijo del carpintero, sigue siendo carpintero, todavía no ha hecho ningún milagro. Y le dice, hey, ma, ese no es mi problema. O sea, a mí me invitaron, yo vine aquí a una boda, nada más. No vine a hacer milagro, todavía no es mi hora. Dice, ese no es mi problema. Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Y ahora sí, ¿no? Como dijo mi hermana Claudia, chispas, ¿no? Que Jesús te diga, ese no es mi problema. No ha llegado mi momento, dice Jesús. Porque seguramente Jesús ya tenía una agenda. Tenía un tiempo. De hecho, Jesús ya tenía un tiempo para revelarse al mundo. Por eso es que le dice, no ha llegado mi momento. Había una agenda celestial y había un tiempo y un momento donde Jesús se iba a revelar al mundo. Por eso le dice, no es mi problema, yo vine a una boda nada más. Todavía no ha llegado mi momento, no está agendado, ¿no? No está, quizás si yo hubiera sido
me pongo a pensar, ¿no? Si yo hubiera sido un ángel, hubiera dicho, ¿cómo se le ocurre? Y hacerme visible, dice, hey, María, no, esto no está en la agenda. O sea, no está en la agenda. El primer milagro va a suceder más adelante. No interrumpas. Jesús le dice, no ha llegado mi momento. Ese día no era el momento. Jesús fue a esa boda con el único propósito de disfrutar una boda. No tenía programado un milagro para ese día. Quizás en la agenda de los ángeles el milagro estaba agendado, el primer milagro estaba agendado para una fecha futura. A lo mejor los ángeles estaban ahí, se empezaron a poner nerviosos, dijeron, no, aquí no, es más adelante. Aquí solamente Jesús veniste a disfrutar una boda. Versículo 3. Se acabó el vino, dijo la madre. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál es tu versión del versículo 3? Te platiqué yo esa historia. En una ocasión a mí fue la gasolina. Pero tu versión del versículo 3, ¿a qué me refiero? Es que María presenta una necesidad que parece ser no de gran importancia. ¿Cuál es tu versión del versículo 3? ¿Qué necesidad tienes que parece ser que no es de tan grande importancia? Porque a veces pensamos que Dios está para los asuntos que son, o sea, para resucitar muertos, ¿no? Para sanar COVID, pero para cosas pequeñas, para cosas de menor importancia. ¿Cuál sería tu versión? Para algunos quizás su versión del versículo 3, para María su versión del versículo 3 es, se acabó el vino. Para algunos de ustedes puede ser, me despidieron, me divorcié, se me acabó el gas, que me pasó hace 2 semanas. No hay dinero en la cuenta, no llegó el depósito que esperabas. El negocio quebró. Esos son algunos ejemplos de lo que pudiera ser tu versión del versículo 3. Una necesidad. Y María no insiste. María solamente dice, hey, se acabó el vino. Jesús le dice, apreciada mujer, no es mi problema. Todavía no ha llegado mi momento. Y fíjate la actitud, porque en este momento nuestro modelo es María. Porque en ese momento María no le insiste, porque parece ser que la petición que da María no llega. Pero la actitud que tiene María es, versículo 5, sin embargo su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y aquí nuestro modelo es María. Le dice, o sea, no va y le insiste a Jesús, no va y le dice, porque parece ser que Jesús no quiso acceder a la petición de María. Ahora le dice, no es mi asunto, mi hora no ha llegado. Pero fíjate lo que hace María. No va y le insiste, ándale Jesús, por favor. O tampoco le dice, o sea, Jesús, tantos años lavándote tu ropa, tantos años haciéndote de comer, ¿y no me puedes ayudar con esto? Así diría una mujer, ¿no? O sea, una mamá, o sea, te he lavado, te he planchado, te he hecho de comer tantos años, ¿y así me pagas? ¿Así me pagas? Y a veces nosotros actuamos algo similar. Señor, te he servido tantos años, ¿no? He caminado contigo y tu respuesta es no. Pero fíjate la actitud que tiene María, porque en este momento María es nuestro modelo. No le insiste. María pudo haberse ido enojada, ¿no? O sea, María pudo haberse ido enojada o decir, ya no creo en ti, según desde que eras niño nos dijeron que tú eras el Hijo de Dios y no sé, ya no creo en ti. Quizás pudo manipular a Jesús, ¿no? Diciéndole, hey Jesús, ¿quieres que haya comidita caliente en la casa, ropita limpia? Lo pudo haber manipulado. ¿Cómo, te pregunto, cómo reaccionamos cuando lo que pedimos no ocurre? ¿Te ha pasado que alguna vez pides algo en oración y eso no ocurre? A veces hay milagros como el que te platiqué, ¿no? De la gasolina. Pero a veces el milagro no ocurre. ¿Cómo reaccionamos cuando el milagro no ocurre? Me acuerdo, siguiendo la historia de la semana pasada, nos dieron el informe de que mi hija ya iba a tener que nacer, le iban a tener que hacer la cesárea.
a las 31 semanas, entonces yo oré y dije, Señor, yo creo en ti, he visto milagros, entonces yo creo, yo oro, yo declaro que ya van a ser, y a pesar de que es tan prematura, yo estaba haciendo la maleta de la ropita, van a ser bien sin ningún problema, no se va a tener que quedar en la incubadora porque creo en ti, Jesús, y pues te he servido tantos años, entonces casi como que pues me debes el favor, ¿no, Jesús? Entonces voy a hacer mi maleta y yo creo van a ser, y va a tener que quedar por mucho 1 o 2 días y vamos a regresar a casa. Y oramos todos, y cuando me dan, y yo estaba ahí, fue un tan desesperante porque estaba desde el miércoles ahí en la sala de espera en La Raza. Me decía el doctor, ya ahora sí la vamos a operar. Yo entraba a ver a mi esposa y ya se le había salido todo el líquido, ya no se le veía nada de pancita, yo me preocupaba, y pasó un día y no, el jueves, total que el viernes me dicen, ahora sí vamos a operarla, todos de orando, y yo creo que cuando nazca no va a tener ningún problema y nos vamos a llevar pronto a casa. Toda la madrugada y esperando ahí en la sala de espera de La Raza, y salían a dar los informes, y yo me despertaba a ver si era el mío o no. Llegó el sábado en la mañana y dije, no la operan. Y como todo mexicano desobediente, yo que me meto allá hasta adentro, me metí, dije, tengo que saber qué está pasando, me metí. Y eran como las sábado 10 de la mañana y me dice el guardia, hey, no puede pasar. Yo me metí, y en eso que veo pasando a los doctores en la camilla a mi esposa, así, aquí no, nos quedamos viendo y así. Y me supe que ya iba rumbo al quirófano. Entonces oré, dije, pregunté cuánto dura aproximadamente. Bueno, vamos a tener como 40 minutos orando ahí en lenguas y todo. Señor, yo sé que va a ser milagro. Y ya escucho mi nombre para darme el informe. Dije, yo iba con toda la fe, me van a decir que está muy bien. El resultado, ya cuando me dan el informe y me dice, va a pasar a la 1 de la tarde para ver a su pequeña. Y no me dieron informes, allá el doctor le dará informe. Y cuando entré una zona bien, donde estaban los bebés bien graves, y ya me enseñan a mi hija y conectada por todos lados. Tenía, no sé cómo se llama eso, pero como una especie como de casquito así en su cabeza. O sea que tenía líquido en los pulmones, medía 30 y tantos centímetros, pesó poco más de 1 kilo. Y me dijo, su situación es grave, pero muy grave. Ahorita la tenemos aquí, la vamos a pasar en la incubadora y pues ya sabe, todos los problemas que puede tener. Y no recibí lo que esperaba. Pasaron días, pasaron semanas, y pues ibas ahí conociendo a los papás que los veías todos los días a la hora de la visita, que era en la mañana. Yo no podía ir por causa del trabajo en la mañana, pero iba en la tarde y veías a los demás papás. Habían papás que tenían más de 6 meses yendo ahí todos los días, esperando a que se fortaleciera. ¿Cómo reaccionamos cuando lo que pedimos no está ocurriendo? Pero te dije que aquí nuestro modelo era María. ¿Y qué hace María? Versículo 5 dice, sin embargo su madre no se enojó, no refunfuñó, no le echó en cara, no lo trató de manipular, sino simplemente dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. A ver, repita después de mí, hagan lo que él les diga. En pocas palabras, ¿sabes qué es lo que hizo María? Dijo, Jesús tiene el control, yo no. Jesús tiene el control, yo no. Jesús tiene el control, yo no. Y le dice, todo lo que les diga él, háganlo. O sea, María reconoce que Cristo, ¿me ayudas, Isma? Que Cristo es el rey de la boda. María tenía fe, y fíjate la fe de María, no tenía fe en que Jesús iba a hacer exactamente lo que le había pedido. María tenía fe que Jesús haría lo que fuera conveniente y lo que fuera correcto. Por eso dice, hagan lo que les diga. O sea, confío en que si les dijera, pues no voy a hacer nada, estaba bien. Vámonos al versículo 6. Desde el 5, sin embargo su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga. ¿Cuántos estamos dispuestos a tener esa clase de oración? Decirle, Señor, lo que tú quieras hacer está bien. Si me quieres sanar, está bien. Si decides no, está bien. Si decides darme ese trabajo,
está bien, pero si no, también está bien. Es lo que está haciendo María. Está diciendo, Señor, ayúdales, dales el vino. Y la respuesta de Jesús fue, no. Y ella no le ruega, ahora esto no los estoy desanimando a no perseverar en la oración, a no ser constantes en la oración, porque está esa parte. Pero es la actitud que tiene María de decir, sí, Jesús es el que tiene el control. Yo no tengo el control, entonces que se haga lo que Él diga. Pero en su corazón de María, ¿qué había? Que les ayudara con el vino. Que podría parecer una petición insignificante, ¿no? O sea, Él venía a salvar el mundo, no a solucionar un asunto de algún descuidado que no hizo bien los planes para el vino. Pero en el corazón de María estaba, quizás era familiar, era un amigo. Versículo 6 dice, cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Eran como una especie de tinacos. Dice, cada tinaja tenía una capacidad de entre 70, 75 y 113 litros. Bueno, como unos tambos. Jesús le dijo a los sirvientes, o sea, es como que Jesús reconsideró la petición de María, ¿no? Ya le había dicho, ese no es mi problema. No está agendado para el día de hoy un milagro. Y la actitud que tuvo María, y es nuestro modelo donde tenemos que aprender, es que dijo, pues entonces que se haga lo que tú quieras, Jesús. Y hablamos algo muy similar la semana pasada, que se haga tu voluntad, no la mía. Y María está diciendo, que se haga lo que tú digas. Si me quieres dar ese trabajo, está bien. Si decides que no, está bien. Si me quieres sanar, está bien. Y si no, también está bien. Sí, me voy explicando. Entonces María tiene eso en su corazón. Dice que está en otro tono el pan. Habían las 6 tinajas, cada tinaja tenía una capacidad de entre 70. Y Jesús, versículo 7, Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. O sea, Jesús reconsidera la petición de María. Y dice, a ver, manda a llamar a los sirvientes. Le dice, a ver, estos 6 tambitos que hay, llénenlos de agua. Y usted ya sabe la historia, pero vamos a leerla. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco. ¿De qué llenaron los tambos? De agua. Le dice, llénenlos de agua. Llevan los sirvientes. Dijo, pues María nos dijo que hiciéramos lo que los llenan de agua. Les dice, entonces llenaron las tinajas de agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco. Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era ¿qué? Vino. El pequeño milagro. Por eso el mensaje el día de hoy, pequeños milagros. Tomó el agua que ahora era vino sin saber de dónde provenía. Aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó llamar al novio. Y le dijo, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Quiero invitar que nos pongamos de pie. Ocurrió el milagro. A pesar de que ese día no se había agendado ningún milagro. El mismo Jesús le dijo, no ha llegado mi tiempo, o sea, en mi agenda no hay un milagro para esto. Pero la actitud que tuvo María fue, está bien, Señor, que se haga como tú quieras. Y entonces Jesús reconsidera la petición y ocurrió el milagro. Y el milagro de Cristo fue en que convirtió el agua ¿en qué? En vino, que era la petición de María.
Y quiero que nos enfoquemos en eso, más que en la cuestión del milagro de que el agua fue hecho en vino. Fue que Jesús dijo: no hay agendado un milagro para el día de hoy, pero si eso es importante para María, entonces para mí también es importante. Y sobre todo lo que llamó mucho el corazón de Jesús fue el hecho cuando María dijo: pues que se haga lo que Él diga. Que no reclamó, no insistió, no sacó todo su currículum, decirle: mira, te he hecho esto y así me pagas. Simplemente dijo: que se haga como tú quieras. Pero ocurrió el milagro. Y el milagro fue que el agua se convirtió en vino, pero no en cualquier vino. No en cualquier vino. De hecho, los únicos que sabían eran los sirvientes. Van y sirven agua y le dice: llévenselo al maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias lo toma y le dice: wow, a ver, tráiganme al novio. Aunque los sirvientes sabían que Jesús estaba en el asunto, el maestro de ceremonias no. Y le dice: oye, qué increíble eres. O sea, todas las fiestas que he estado, siempre el mejor vino lo sirven primero. Ya cuando están acá entrados en calorcito y todo, ya les manda el chafita, ¿no? El de 10 pesos. Y así ya ni se dan cuenta. Pero tú, o sea, te pasaste. Tú les diste uno bueno al principio, pero guardaste el mejor al final. O sea que el milagro se convirtió el agua en vino, pero no fue cualquier vino. Fue el mejor vino. Y algo poderoso ocurre cuando tú y yo le presentamos a Dios nuestras necesidades, pero cuando también confiamos en que Jesús hará lo que sea correcto para nosotros. Porque quizás tú estás pidiendo algo, pero Jesús sabe que lo correcto, lo bueno para ti es otra cosa. Y a veces te dice no. Y el problema es que a veces nosotros nos enojamos, ¿verdad? Nos aferramos. Decimos: ya voy a la iglesia. María no se enojó, María no manipuló a Jesús, sino simplemente dijo: pues que sea lo que Él quiera. Si quiere dar el vino, estará bien. Si no, Él sabrá por qué. Pequeños milagros. Dios es un Dios que abre el mar, que sana enfermos, resucita muertos, pero también es un Dios que está atento a las pequeñas cosas. Porque si es importante para ti, también lo será para Dios. El asunto es que la actitud que tú y yo tengamos, en que oremos, les presentemos nuestras peticiones a Dios, pero que confiemos que al final de cuentas siempre se hará su voluntad y no la nuestra. Y la oración nos ayuda a podernos para poder unificar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y el milagro fue que Jesús movió su agenda. Y aunque fue un error, quizás de los organizadores, quizás llegaron más invitados, quizás comieron más, pero aunque fue un error de alguien, si para María era importante, para Jesús también era importante. Por eso hoy el Señor nos recuerda: nunca estás solo. Lo que para ti es importante, para el Señor también es importante. Y Él hará pequeños milagros en nuestra vida, pero necesitamos tomar la actitud correcta. Señor, yo quisiera esto, pero haz lo que tú quieras. Yo quisiera este trabajo, yo quisiera esto, yo quisiera que sanaras, que hicieras este milagro, pero haz lo que tú creas que es lo correcto y lo mejor para mí. Y a veces así ocurre en los pequeños milagros. ¿Te parece si cierras tus ojitos unos instantes? Le voy a pedir al equipo de alabanza si me ayuda. Cierren sus ojitos unos instantes. Quizás pienses que tu petición es demasiado pequeña. Quizás habrá alguien aquí que piense que su petición es demasiado pequeña, que Dios tiene asuntos mucho más grandes y mucho más importantes. Pero sabes, algo que el Señor hoy nos quiere recordar es que si para ti es importante, también es importante para Dios. Lo que para ti es importante
también es importante para Dios. El Señor te quiere recordar esta mañana que nunca estás solo, nunca estás sola. Él está cercano. Él es un Dios que no, a veces pensamos que tenemos un Dios que nos bendice así como en masa, en bola, ¿no? Y oramos y Dios dice, pues ahí tengan esa bendición. Pensamos como que Dios nos bendice así en masa, pero sabes, Dios es un Dios personal. En Lucas capítulo 4, no lo busque, yo te lo leo, pero en Lucas capítulo 4, versículo 40 dice la palabra de Dios: y esa tarde, al ponerse el sol, la gente salía de toda la aldea y llevaba ante Jesús a sus parientes enfermos, y cualquiera que fuera la enfermedad, el Señor Jesús imponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que Dios no nos ama así como en bola o manda la bendición así para todos, sino Dios dice aquí que Jesús imponía sus manos sobre cada uno y sanaba a cada uno. Ante una gran multitud, Jesús se detuvo sobre cada uno. Jesús está atento a tus necesidades, aún a esas pequeñas cosas que parecieran ser insignificantes. Yo creo, puedo ver y saber en mi espíritu que las próximas semanas el Señor te va a estar sorprendiendo con pequeños milagros, con los cuales tú te darás cuenta que nunca estás solo, que nunca estás sola. Yo te platiqué la semana pasada que solamente hice como un suspiro en una ocasión y cómo se me antojan unos huevitos a la mexicana. Y aunque pudiera parecer algo tan insignificante, el Señor me sorprendió con ese pequeño milagro ese mismo día en la noche. El asunto es la actitud de nuestro corazón, de decidir someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Te parece si oramos? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ora en ese sentido, dile: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Tú conoces mis deseos, mis sueños, mis anhelos. La mayoría de ellos te los he dicho, te los he expresado. Y si no oyes, toma unos momentos para hablarle aún de esas pequeñas cosas que tu corazón desea. Señor, si fuera posible que me ayudaras con esto. Si fuera posible, yo sé que tienes tantas cosas, Señor, pero si fuera posible que me bendijeras en eso, que me ayudaras en esta situación. Toma unos momentitos para hablar con el Señor. Él es un Dios de grandes milagros, pero también de esos pequeños milagros. Señor, el depósito no ha caído, el gas se ha acabado. Señor, si fuera posible, y yo creo, yo puedo ver que en las próximas semanas el Señor estará haciendo esos pequeños milagros que te harán recordar que nunca estás sola, que nunca estás solo, que tienes un Dios que está tan interesado en ti, que se detiene para escuchar tu necesidad. Te damos gracias, Señor. Y quiero terminar leyéndote Efesios 3:20. Dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dice que tenemos un Dios que nos dará mucho más de lo que podemos pensar y de lo que podemos imaginar. Nunca estamos solos.